Buenas noches. Acorde con el práctico que están haciendo, vamos a tratar de repasar una cosa que es el espectro de las ondas electromagnéticas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Digamos, van a ver que se diferencian por dos cosas: frecuencia y longitud de onda. ¿Cómo es eso? Ustedes tienen la corriente alterna, como es derivada de los electrones, es una onda electromagnética, tiene esta forma, se llama sinusoidal. Acá lo que ustedes ven es esto que está acá, hasta acá, ¿no es cierto? Es la longitud de onda, que van a ver en muchos libros con este símbolo que es conocido como lambda, ¿sí? Perdón, lo voy a poner bien porque si no, no lo van a entender. No, B. Perdón, es B. Lambda, ¿sí? Y el otro que ocurre acá, entre dos picos consecutivos, o sea que dos, cuando se repite el mismo valor, acá y acá, ¿no es cierto? Es la frecuencia. De hecho, son factores contrapuestos, o sea que la frecuencia, ¿no es cierto?, es opuesta a la longitud de onda. O sea que cuando mayor es la frecuencia, lo que ocurre es que la longitud de onda es menor. Y cuando ocurre al revés, cuando aumenta la longitud de onda, lo que disminuye es la frecuencia. ¿Por qué es tan importante esto? Ustedes van a notar que el poder de penetración de los rayos X está en función de estas dos cosas, ¿sí? Ustedes van a ver en el espectro electromagnético del lado más alejado, si lo estamos viendo de frente, hacia su derecha, si lo están viendo, digamos, enfrentados, como si fuera un espejo, sería a su izquierda. De este lado están los rayos X vagos, ¿sí? Los rayos gamma. ¿Qué es lo que tienen estos? Tienen una frecuencia alta, ¿sí? En el orden de los megahertz. Una frecuencia alta, ¿sí? Realmente en orden de los megahertz, ¿sí? O gigahertz, ¿sí? Es muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que este es, ¿no es cierto? Y son, o sea, pasan miles de veces entre un valor máximo y un mínimo y el cero, ¿sí? Este es el cero, este es el valor máximo y este es el valor mínimo. El valor máximo y el mínimo son el mismo en valor absoluto, matemáticamente hablando, como decía su profesor de química y farmacología, es el mismo, ¿sí? O sea, puede ser más 220, que en el caso de la electricidad, y menos 220 o más 380 o más 440, poniéndole un ejemplo, menos 380 o menos 440. Eso respecto de los valores que puede tomar. Siempre pasan por el cero. Quiere decir que pasan infinidad de veces en un segundo, ¿no es cierto? Pasan una infinidad de veces, alternan esos valores. Entonces la frecuencia es alta. ¿Y qué es lo que tienen? Ustedes ven que acá pasan varias veces en el segundo, pero la longitud de onda
que está acá, ¿no es cierto?, es muy pequeña. Es muy pequeña. ¿Sí? Hay medidas, ¿sí? Por lo general, una que se llama Armstrong, que es 1 metro por 10 a la menos 10 metros. Eso quiere decir que está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá está el 1. ¿Sí? Acá está el milímetro, acá está el micrómetro. ¿Sí? Miren de pequeños que son las longitudes de onda. Respecto de los rayos X, por esta zona está la luz visible, ¿sí? Infrarrojos, ultravioletas. Para este lado están las ondas de radio. ¿Sí? Están ¿cómo se llama? El ultrasonido. ¿Sí? Y las longitudes de la radiofrecuencia, que es utilizada en resonancia magnética. Como podemos ver, ¿no es cierto?, a medida que vemos acá tenemos muy alta y baja longitud de onda, ¿sí? Y para este lado tenemos muy baja frecuencia y muy alta longitud de onda. ¿Por qué? Por ustedes que van a ver que muchas radios, no sé, ondas de radio tienen esta forma, ¿no es cierto? La frecuencia con la que pasan es baja, ¿sí? Y la longitud de onda que hay entre una y la otra, ¿no es cierto?, la longitud de onda, lambda, es grande. Puede estar en el orden de los metros o de los kilómetros, en este caso. ¿Sí? En ese aspecto, como pueden ver, ¿no es cierto?, estos que están de este lado van a tener mayor capacidad de penetración. Eso no quiere decir que los que están para este lado no lo tengan, ¿sí? Como pueden ver, acá estamos en el orden de los gigahertz y acá podemos estar en el orden de los kilohertz, ¿sí?, o megahertz. Aún así es una unidad enorme. La luz, ¿no es cierto?, que nosotros vemos visible, que nosotros creemos que es visible, no es más que una combinación de longitudes de onda, ¿sí? ¿Dónde se dan cuenta ustedes de eso? Cuando llueve y se ven 1 o 2 arcoíris, ¿sí? La luz del sol, como es, supuestamente es una luz blanca, pero cuando ustedes la ven se descompone en 7 colores, ¿sí? Esas son las longitudes de ondas que tiene la luz. Después es bastante problemático explicarle cómo vemos nosotros. No vemos por colores, no vemos cosas por colores, sino que la vemos porque el tejido, que supuestamente es rojo, o el tejido que es blanco o que es gris, ¿no es cierto?, está absorbiendo la longitud de onda de ese color. Entonces nuestra mente piensa que esto es rojo, ¿sí? Pero para un daltónico lo ve, no lo ve rojo, lo ve verde, ¿sí? Por eso es que ustedes vieron que hubo un desafío durante mucho tiempo en Facebook y en Internet donde decían de qué color era el vestido, si era azul y blanco, si era verde y amarillo o si era rojo y verde o algo así por el estilo, ¿comprenden? Todo depende del
la vista de la persona. Era una discusión bastante ardua, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, no se lo toma desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista fisiológico. O sea, de cómo fisiológico y anatómico, de cómo ve la persona. Bueno, esto es respecto de las longitudes del espectro electromagnético, ¿no? De onda electromagnética. De hecho, ¿no es cierto?, hay otros elementos que derivan del núcleo atómico que son partículas, ¿sí?, que son las partículas alfa y las partículas beta. Hay otras partículas más, ¿sí?, como son los protones y los neutrones. La aplicación básica de estas es más que nada medicina nuclear y el tratamiento de enfermedades como el cáncer. ¿Sí? Están utilizadas exclusivamente para eso, o en generación de radioisótopos para medicina nuclear. Ahora, la alfa sí es un núcleo de helio, ¿sí?, o sea que es pesado. La beta puede ser beta positiva o beta negativa, ¿sí? La beta positiva es utilizada en PET, en la producción de emisión en la tomografía por emisión de positrones, se llama PET, ¿sí? ¿Por qué? Porque el positrón, cuando llega a un lugar, ¿no es cierto?, se aniquila, liberando energía con una diferencia, como pueden ver, de 180 grados. ¿Sí? Eso hace que el detector circular del tomógrafo de PET encuentre la radiación que emiten. ¿Por qué? Porque tiene un determinado valor. Si mal no recuerdo, son 511 kiloelectronvolt. Ese es el valor específico de la desintegración del positrón cuando se aniquila, digamos, cuando termina su vida. Eso impacta en los detectores, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que eso se llama coincidencia verdadera o no? Ya lo vamos a ver más adelante en Física 4. Después están los beta negativos, ¿no es cierto?, que por lo general, ¿no es cierto?, conducen a la estabilización de la partícula con producción de rayos gamma, que son estos. O sea que los rayos gamma, ¿no es cierto?, son los únicos rayos que se producen dentro de un núcleo atómico, pero no cualquier núcleo atómico, sino un núcleo atómico que se llama radioactivo. Y ahora, ¿cuál es el principal problema del núcleo, digamos, de la radioactividad? Volvemos de nuevo a la física cuántica. ¿Por qué? Porque Einstein, ¿no es cierto?, dijo en la teoría de la relatividad derivada de la teoría de la energía cinética que era energía era igual a la masa por una constante c al cuadrado. C es la velocidad de la luz. Aquel que conozca son 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué demuestra esto? Demuestra algo importante, algo interesante, ¿no es cierto?, que los núcleos atómicos tienen tendencia a liberar esa energía que les sobra, ¿sí?, porque son inestables. Son radioactivos porque son inestables. Entonces pueden hacerlo de dos maneras. Pueden hacerlo emitiendo masa, como son las partículas alfa, las beta, los protones o los neutrones, ¿sí? Pueden hacerlo emitiendo masa o pueden hacerlo emitiendo energía, que es que nada más ni nada menos que la radiación gamma, porque la radiación gamma es una forma de energía. Ahora, ¿qué tan dañinos son los elementos que liberan los núcleos radioactivos? La partícula alfa es pesada, como le decimos, ¿sí? 30 centímetros a la distancia del núcleo emisor de una partícula alfa es suficiente para que no nos haga nada.
O si tienen una hoja de papel, un papel de diario, le tiran encima un papel de diario, la hoja de papel es suficiente para frenar la radiación alfa, perdón, no gamma, alfa, perdón, la partícula alfa. Sí, disculpen, la partícula alfa. Si el emisor de partícula alfa está a 30 centímetros de distancia de ustedes, ya no le hace nada. Porque la partícula pierde energía en el aire. ¿Sí? Si ustedes le tiran una hoja de diario, una hoja de papel cualquiera encima, automáticamente evitan que siga irradiando. La partícula beta es un poco más liviana que la partícula alfa. Viaja 1 metro, hasta 1 metro en el aire. Entonces, con que ustedes estén a más de 1 metro de distancia de la fuente de emisión, es suficiente para que no los afecte. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Le tiran un cartón encima. Parece increíble, pero es suficiente para que los frenen. ¿Sí? Un cartón, una madera, chao, emisión de partículas beta. Los rayos gamma, que son como los rayos X, por lo general se utiliza acero, plomo o concreto. ¿Sí? A mayor cantidad de concreto, plomo o acero, más rápido son absorbidos. ¿Sí? Mientras que los protones y los neutrones, o los electrones que se producen también ahora para medicina nuclear, por lo general necesitan ser detenidos con agua. ¿Sí? Y no cualquier agua. Tiene que tener una buena cantidad de agua, por lo menos 1 o 2 metros de agua, ¿no es cierto? O 3 o 4 metros de concreto. Por eso cuando veamos en Física 4 cómo se construyen los blindajes para los equipos de radioterapia, van a ver que por lo general son búnkers, ¿no es cierto?, que tienen techos, pisos y paredes de 5 metros de grosor, como mínimo, de concreto, y encima están recubiertos de acero, para evitar que accidentalmente una de esas partículas pueda dañar a personas que pasen por fuera de esa instalación. Y ahora, ¿por qué agua? Yo creo que todos deben recordar los incidentes de los reactores nucleares. Bueno, ustedes no, porque son chicos, ¿no es cierto? Todavía no existían, pero sí el de Fukushima, en Japón, cuando explotó después del terremoto. Los reactores, por lo general, están rodeados de agua pesada. ¿Sí? El agua pesada se encarga de detener todas estas partículas, ¿no es cierto? Todas las partículas reactivas que pueda liberar el proceso de fisión nuclear, ¿no es cierto?, que es la que produce la energía. Y el agua pesada es la encargada de detener todo eso y a la vez de enfriar el reactor atómico. Después vamos a ver que el agua pesada tiene otra configuración distinta al agua común. Pero bueno, por eso es que se usa agua siempre en enfriamiento de reactores nucleares, pero no cualquier agua, es agua pesada. ¿Sí? Y por fuera, sí, después que el agua pesada sale hacia afuera para enfriarse, sí es enfriada por agua común y corriente. ¿Sí? Eso es respecto de los elementos que se producen dentro del núcleo atómico, que también forman parte de esto, de las ondas o partículas que son ionizantes y no ionizantes. ¿Por qué se llaman ionizantes? ¿Por qué las partículas son ionizantes? Recuerden que por física 1, en la cartilla decía, ¿por qué razón? Ionizan el gas por donde transitan o hacen y producen que elementos reaccionen cuando ellos pasan a través de los mismos. ¿Sí? Como por ejemplo, hacen que produzcan luminiscencia las pantallas intensificadoras, los rayos gamma y los rayos X hacen que se produzca lo mismo que estos elementos. ¿Por qué? Porque son ionizantes. Entonces hacen que esos elementos minerales, elementos químicos o gases reaccionen al paso de ellos. ¿Sí? Lo mismo que nosotros también nos ionizamos cuando somos expuestos a esas radiaciones. Entonces, son radiaciones ionizantes. Entonces, ¿quiénes quedan agrupadas como radiaciones ionizantes?
radiaciones ionizantes, ¿no es cierto? Son los rayos X, los rayos gamma, ¿no es cierto? Y las partículas. ¿Sí? Alfa, beta, los protones, los neutrones, los electrones, todos aquellos elementos que se produzcan dentro del núcleo atómico. ¿Cuáles son no ionizantes? La infrarroja, la ultravioleta, el ultrasonido, las ondas de radiofrecuencia y las ondas de radio. Esas son no ionizantes. ¿Por qué? Porque pueden pasar a través de cualquier gas noble, ¿no es cierto? Que son por lo general se ionizan y no producen ningún tipo de efecto. Mientras que si las radiaciones ionizantes pasan, aquellos elementos ionizantes pasan a través de un elemento, como un gas noble, hacen que éste produzca luminiscencia. ¿Por qué? Porque se carga eléctricamente. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Cómo funciona un microondas? Un microondas funciona por función de longitudes de onda. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué calienta la comida? Porque las comidas tienen una cosa que es importante que tenemos nosotros también, agua. ¿Sí? Entonces las microondas están, no me acuerdo si por acá o por acá. Por acá. Las microondas. Calientan la comida, ¿por qué? Porque hacen vibrar las moléculas de agua. Las moléculas de agua al vibrar lo que producen es calor. Entonces calientan la comida. Por ende, ¿no es cierto? Si nosotros estamos cerca de un horno a microondas y no tiene buena protección, nos podemos cocinar igual que la comida. ¿Sí? Por lo general, las zonas más sensibles son el tejido gonadal, tanto en el varón como en la mujer, y los ojos, el cristalino del ojo. O sea, el ojo en sí. Esos son los elementos más sensibles a las microondas. El ultrasonido se utiliza en una aplicación que es la ecografía. ¿Sí? Esa es una aplicación médica, pero ¿cuál es la otra utilidad que tienen? Se llama cavitación. ¿Sí? No sé si muchos habrán visto propagandas de otros países en donde, ¿no es cierto?, le dicen que con ultrasonido le están desarmando la grasa abdominal, ¿no es cierto?, para que puedan bajar de peso sin hacer ejercicio. Ese es un fenómeno que se utiliza con el ultrasonido, la cavitación. Después, las ondas de radiofrecuencia son utilizadas en resonancia magnética. Ya vamos a ver más adelante en física 4 por qué. Nosotros estamos formadas, como dijimos, por agua. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento más abundante que nosotros tenemos? El hidrógeno. El hidrógeno, con una determinada onda de radiofrecuencia, reacciona, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, sin dañarnos, por supuesto, y permite generar la imagen en resonancia magnética. ¿Sí? Ya vamos a ver que esos son los tiempos T1, T2 y densidad protónica. Y bueno, y las ondas de radio no tienen aplicación práctica más que nada, ¿sí? Bueno, y el ultravioleta, gran discusión. ¿Por qué? Porque las ondas ultravioletas son utilizadas para esterilización y en las famosas cabinas de bronceado. Vieron que muchas mujeres y muchos varones aparecen bronceados sin haber ido a la playa, nada, utilizan ese tipo de cabina. ¿Sí? En muchos lugares de la Argentina, por ejemplo, donde yo estudié, en la universidad donde yo estudié, ¿no es cierto?, comenzaron a exigir que sean técnicos los que utilicen las cabinas de bronceado. ¿Por qué? Porque están utilizando radiación ultravioleta. Y tienen que tener conocimiento qué es lo que le puede causar a la persona en su interior, ¿no es cierto?, este tipo de radiación.
Después había uno de sus compañeros que había preguntado sobre radiación de fondo, ¿sí? La radiación de fondo puede ser cósmica, ¿no es cierto? O sea, se supone que después del Big Bang, el famoso Big Bang, ¿no es cierto?, la creación del universo durante el Génesis, la radiación remanente de esa creación sigue estando en el universo. Pero esa radiación es nociva para nosotros, ¿sí? ¿Qué evita que esa radiación nos afecte? La capa de ozono y los campos magnéticos de la Tierra. Y el campo magnético de la Tierra son los encargados de filtrar esa radiación de fondo espacial y evita que nos dañe a nosotros. Son los rayos cósmicos, ¿sí? Los rayos T. Ustedes van a ver que dicen rayos cósmicos o rayos T, ¿sí? Son mucho más duros que los rayos gamma y los rayos X. Pero el campo magnético de la Tierra y la capa de ozono son los encargados de frenar esa radiación que nos puede causar daño. La capa de ozono y el campo magnético también evita que mucho de la radiación que viene del Sol que nos ilumina todos los días también nos cause daños a nosotros. Porque no solamente viene con esto, viene con radiación ultravioleta y radiación infrarroja, ¿sí? Y microondas y todo un montón de cosas y nos puede dañar. La capa de ozono y el campo magnético evitan eso, que nos dañen. Eso respecto de la radiación de fondo cósmica. ¿Cuál es la otra radiación de fondo que tenemos? La de la propia Tierra, ¿sí? Nuestro planeta es radioactivo de por sí, porque tiene elementos radioactivos por todos lados. Pero la radiación que produce es ínfima, o sea que no nos causa daño en ningún momento, ¿sí? Muy bajos los valores, ¿sí? ¿Dónde sería alta? Donde hay alguna beta de uranio, de uranio o de cualquier otro elemento radioactivo, ¿sí? Por lo general el uranio es un elemento radioactivo. Como no me quiero colgar, digamos, la Tierra tiene radiación de fondo muy baja. No nos afecta. Suma para que tanto el personal que trabaja en radiología o la persona que se va a realizar, digamos, el estudio, se tenga en cuenta eso, si suma o no, pero es muchas veces despreciable el valor, a no ser que esté en un lugar como, les decía a ustedes, Chernobyl, Nueva York, Fukushima en Japón, digamos, en el Pacífico, donde hubo muchas pruebas atómicas, donde muy posiblemente el nivel de radiación siga siendo un poco más elevado en esa zona que en el resto del mundo. Después está la radiación producida de fondo, producida por el propio hombre, por la propia humanidad. ¿Por qué? Todos tenemos celulares, ¿sí? Los celulares producen radiación, ondas electromagnéticas, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que hay informes que dicen que ustedes tienen que dormir con el celular a 1 metro de distancia o 2 metros de distancia de la cabeza porque le puede causar tumores cerebrales y todas las cosas. ¿Qué tantos puede ser? No lo sé, digamos, no vi ningún informe serio. Pero el celular sí produce radiación electromagnética que puede afectarnos. ¿Cuál otro? La electricidad. La electricidad produce campos electromagnéticos que también pueden afectar a la persona, ¿sí? Muchos alimentos que ustedes compran en los súper o en algunos lugares, ¿no es cierto? Pueden ver, por ejemplo, que ustedes van a un mercado común, al mercado San Miguel o a cualquier otro y compran una pera y la pera le dura 3 días, pero sin embargo van a algún supermercado, compran una pera y le dura de 7 a 10 días. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, para retardar el envejecimiento de ese elemento biológico, lo que hacen es irradiarlo. Lo irradian para protegerlo y alargar su vida, digamos, vida útil, o para eliminar cualquier plaga que pueda haber en ellos. Con un elemento radioactivo le dan un golpe
eliminan todas las plagas que tienen y a su vez alargan la vida útil de ese elemento biológico, ¿sí? Como puede ser una pera, una manzana o cualquier verdura o fruta. Increíblemente, otro lugar donde podemos tener radiación de fondo causada por nosotros mismos son las paredes de hormigón. ¿Por qué? Las paredes de hormigón tienen radón, que es un gas radiactivo. ¿Por qué razón tienen radón? Porque el clinker, que es el corazón de lo que es el concreto o cemento, ¿no es cierto? Al entrar solamente en contacto con el aire, ya se solidifica. O sea, queda duro como una piedra. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita una cosa que se llama retardante. Y el único retardante que le funciona es el radón. Entonces le agregan ese gas, ¿no es cierto?, durante el proceso de fabricación del cemento, y eso evita que el cemento endurezca en contacto con el aire o con una gota de agua. Eso evita eso. Es radiactivo. Entonces hubo una discusión durante un año de muchos ingenieros y técnicos y médicos y todo lo demás en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los búnkeres en donde se guardan todas las placas radiográficas que se fabricaban eran de concreto, ¿sí? Y el concreto tenía radón. Entonces la discusión era si la cantidad de radiactividad que podían llegar a emitir las paredes, el piso o el techo afectaban o no a la placa radiográfica. Nunca vi cuál fue el resultado de la discusión, si hubo alguna conclusión o no, pero bueno, era interesante escucharlos a ellos discutir sobre eso, digamos. ¿Por qué? Porque es radiación producida por nosotros. El microondas produce radiación, como pueden ver, que nos puede afectar a los testículos, los ovarios de las mujeres o el ojo. Los equipos infrarrojos también nos pueden, por ejemplo, los caloventores. Si estamos demasiado cerca, también producen radiación propia generada por nosotros, ¿sí? Esa es radiación de fondo artificial y la natural son del tipo cósmica y producida por la propia Tierra. Bueno, espero que les haya servido un poco para más o menos realizar el práctico. Hasta la próxima clase.